Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor. Como todos los días, el Dios de los cielos nos permite poder predicar su palabra a través de este medio de comunicación, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como toda la palabra es importante, por supuesto. Hoy vamos a tratar un tema: cómo vivir en estos tiempos postreros. Cómo vivir en estos tiempos postreros. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ahí, si usted tiene una Biblia en casa, acompáñenos a poder meditar un momento en la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28. Y si tiene la palabra del Señor ya, vamos a leer todos juntos entonces la palabra del Señor. En el Evangelio San Lucas 21, 28 dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vamos a hacer una oración y que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta maravillosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por darnos este privilegio una vez más de predicar tu palabra. Te pedimos que nos uses para la gloria de tu nombre. A nuestro hermano pastor Ronald Medina, mi persona, úsanos para poder llevar el consejo de tu palabra, y aquellos que van a escuchar tu palabra por medio de este medio, Señor, háblanos, habla sus vidas, y que la palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos en esta oportunidad. También está nuestro pastor Ronald Medina con todos nosotros para sus respectivos saludos. Muy buenas noches, pastor. Mis amados, Dios me los bendiga, la paz del Señor. Le damos gracias a Dios que nos permite en esta noche poder reunirnos a través de esta red para poder meditar en la palabra del Señor, para poder alimentarnos. El Señor Jesucristo dijo: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bien, mis amados, pastor, hoy vamos a tratar un tema acerca de cómo vivir en estos tiempos finales, en estos tiempos postreros. Se dice, y si no sé, siempre se están preguntando, ¿no? Nos están preguntando, diciendo, ¿cómo vivir en estos tiempos postreros? Si Cristo ya viene, deberíamos estudiar, deberíamos proyectarnos en algún negocio a largo plazo, deberíamos comprar una casa, deberíamos hacer proyectos de vida. Si es que Cristo ya viene, que deberíamos proyectarnos, o ya no debería de proyectarnos, o que solamente debemos dedicarnos a orar, a ayunar, a leer la Biblia y a esperar que venga el Señor. Por eso es este tema muy importante de cómo vivir en estos tiempos finales. Pastor, esa es la interrogante de que muchos de nuestros hermanos en Cristo nos están haciendo. Ellos no preguntando, ¿no? ¿Cómo vivir en estos tiempos? Si decimos que Cristo ya viene y estamos en los tiempos finales, pastor. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que estamos en un tiempo donde hay mucha incertidumbre, no solamente en el mundo inconverso, sino dentro también de los creyentes. Y al ver las plagas o al ver esta pandemia, muchos se dicen, pero de repente ya va a sonar la trompeta, que no estudien mis hijos, ya no hay que trabajar, nos vamos a encerrar, a orar, a ayunar. Pero a veces nos hemos olvidado de ciertas cosas, que el ser cristiano, desde el momento que aceptamos a Cristo, nuestro corazón es transformado. Pablo dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Pero hay algo que también dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y quiero ir a la palabra, pastor.
Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios. Pablo está confrontando a los creyentes de Colosas. Dice, si verdaderamente ha resucitado con Cristo, ahora tienen una prioridad. Cuando uno no tenía a Cristo en el corazón, nosotros hacíamos una lista de compromisos, responsabilidades y tareas que teníamos que realizar en el día. Y siempre cuando hacíamos nuestra lista, al primero que sacábamos por falta de tiempo era Dios. Porque esa es la vida sin Cristo en el corazón. Dios está en el último lugar. Me acuerdo, a veces no me acuerdo, a veces tengo tiempo, a veces no tengo tiempo. Hay cosas más importantes que Dios en mi vida. Pero Pablo está diciendo, si han resucitado con Cristo, si verdaderamente tienen una nueva vida en Cristo Jesús, si es que tienen vida espiritual en Cristo, dice, buscar las cosas de arriba. Porque para el creyente genuino, verdadero, para el que tiene una fe correcta en Cristo, para el que tiene a Cristo en su corazón, ahora la lista se invirtió. Si en antes Dios era el último lugar en mi lista del día a día, ahora tiene el primero. Y la experiencia que tiene el creyente por su fe en Cristo de ser nueva criatura hace que tenga nuevas prioridades. Y ahora la prioridad, el primer lugar, es Dios. Y eso nos lleva a buscar primeramente a Dios. O sea, el creyente no busca a Dios porque ahora está viendo una pandemia. El creyente busca de Dios y sirve a Dios porque es nueva criatura. Gloria a Dios. Amado pastor, y justamente todo esto que nos dice es importante, y justamente por ello hoy queremos, mis amados hermanos y amigos, queremos tratar 3 áreas de nuestras vidas. Queremos ver en esta noche 3 áreas de nuestras vidas de cómo vivir en estos tiempos postreros. Y empezar por la primera, pastor, en el área espiritual. ¿Cómo debo de vivir en el área espiritual, pastor? Hay 2 cosas que nos dice la Escritura. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura, mi amado. Si usted tiene una Biblia en casa, tómela. Tómela para juntos poder estudiarla. Si tiene un cuadernito, apúntelo y usted repase el estudio. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder. Es la espada que corta, dice el alma y el espíritu, que trabaja dentro de nosotros. Es viva y eficaz. Y tenemos que la palabra oírla, tenemos que meditarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla. Y esa es la correcta relación que debemos tener con la palabra de Dios. Libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice la palabra de Dios. Cuando Cristo vino la primera vez y estuvo en la condición de hombre en esta tierra, Dios cargó en él los pecados de todos nosotros, dice el profeta Isaías. Por eso es que él vino directamente en relación con el pecado. Su trabajo, su misión era cargar el pecado de todos nosotros, pagar por nuestros pecados. Pero dice que el Señor va a venir
Y cuando venga, dice, ya no viene en relación con el pecado. Porque ahora Él es el Señor de señores. Él tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Él es el amo. Él es el Curios. Y dice que viene para salvar a los que le esperan. Viene para salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿le estamos esperando? Y si la respuesta es sí, lo estamos esperando, ¿cuál es la correcta forma de esperarlo? Porque el creyente, cuando acepta a Cristo, es cambiado su corazón, es mudado su corazón. Dios le da un corazón nuevo porque el que tenía fue dañado por el pecado. Pero ese corazón nuevo es con un objetivo, que amemos al Señor. Porque Pablo dice a los Corintios, todo aquel que no amara al Señor Jesucristo es anatema. Entonces, ¿cómo solucionó el problema Dios? Nos da un corazón nuevo y derrama de su amor en nuestro corazón para poder aprender a amar a Dios, porque toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y amamos al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, y el deseo de todo creyente cuando nace de nuevo, es estar un día con su Señor. Es el anhelo más grande del corazón de un creyente. Por eso es que Pablo decía, el morir es ganancia. Porque si morimos, ahora sí vamos a la eternidad con nuestro Señor. Pero si eso es lo que hay en nuestro corazón en realidad, porque Cristo viene por ellos, por los que le esperan, dice, viene a salvar a los que le esperan. ¿Cuál es la forma correcta de esperarlo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3 nos da la respuesta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3 nos da la respuesta. Dice así la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El texto nos está diciendo algo. ¿Cuál es la correcta manera de vivir en los tiempos, ahora en el tiempo que estamos pasando, como iglesia, como hijos? La iglesia está esperando a su esposo. La esposa está esperando, la novia está esperando las bodas del Cordero. Y Juan está diciendo, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. A sí mismo. Ahora, hay que hacer una diferencia aquí. El Señor nos purifica, sí. Hay una purificación que el Señor hace en nuestra vida. Hay una limpieza que el Señor hace en nuestra vida. Es que es a través de su palabra. Conforme nos va hablando, Él nos va limpiando. Pero aquí está hablando de una limpieza que nosotros nos vamos a hacer. Y esta limpieza que está hablando el apóstol Juan aquí, está hablando de que el creyente que ha nacido de nuevo, que tiene relación con Cristo, vive renunciando a lo que lo contamina. Amén. El creyente renuncia al pecado. El creyente renuncia a toda contaminación, a los malos hábitos, a las malas costumbres, a los pecados que antes estaba acostumbrado a practicar. Y por eso es que el apóstol Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿de qué? De encontrarse con el Señor cuando Él se manifieste y verlo cara a cara, y pasar a las bodas del Cordero, y luego pasar a nuestra eternidad con el Señor. Dice, el que tiene esta esperanza, porque a eso nos lleva la fe, dice, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, la novia del Cordero, dice, Apocalipsis dice que a su esposa se le ha concedido
que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente. La iglesia, el apóstol Pablo en Efesios dice que tiene que ser sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, en el camino, nosotros, conforme vamos oyendo la palabra, vamos renunciando. Porque hay cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan. Pero que en el camino vamos renunciando a aquellas cosas. Porque es la manera como nosotros vivimos esperando al Señor. Lo segundo que tenemos que ver en nuestra vida espiritual, uno es renunciar. Y lo segundo es, alabado sea el nombre del Señor, obedecer. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra del Señor, Hebreos 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora notemos que Hebreos está diciendo dos cosas. En el capítulo 9 dice que Cristo vino a salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que se están purificando, los que se están guardando en santidad para el Señor. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y se están guardando toda contaminación de mente, toda contaminación de corazón, de todos hábitos, mal hábito en nuestra vida. Pero también no está la parte de renunciar, sino también está la parte de hacer, de obedecer. Y Hebreos 5:9 ahora nos dice que Cristo es salvador de los que le obedecen. Por eso es que el apóstol Pedro resume esto. El apóstol Pedro, gloria al Señor, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Primera de Pedro 3, versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora note que hay dos partes, y las dos partes que hemos hablado de Hebreos 5:9 y Hebreos 9:28, el renunciar y el obedecer. Pedro está diciendo, el que apártese del mal y haga el bien. No solamente es hacer el bien, el obedecer, sino que también dice que primero tengo que apartarme del mal. ¿Por qué? Porque hay una comunión con el Señor, hay una relación con Dios que tiene que llevarnos a vivir en santidad, a vivir, alabado sea el nombre del Señor, en rectitud y justicia. Entonces, porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice, apártese, renuncia a lo malo y empieza a hacer lo bueno. Y lo bueno no es lo que yo quiero, se me antoja, no. Lo bueno es lo que Dios ha determinado a través de su palabra que yo tengo que hacer. Y en las condiciones en las cuales tengo que hacerlas. Entonces, quiero saber cómo llevar mi vida espiritual renunciando a lo malo y obedeciendo su palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, queremos ver otra área de la vida del hombre, que es el área terrenal. ¿Cómo debemos de vivir en el área terrenal, pastor? Decían había unos interrogantes que nos hacían. Y decían, bueno, pues ya no hay que trabajar, ya no hay que estudiar, porque de repente en cualquier momento suena la trompeta. Pero Dios es un Dios de principios. Y hemos dicho que lo que el Señor quiere es que obedezcamos. Y en esa obediencia que debemos tener, hay principios que nosotros tenemos que respetar. Y en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, Primera a Timoteo capítulo 5, versículo 8,
Dice la palabra del Señor: porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora notemos que el que determina los tiempos y las sazones es Dios. El Señor Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Pero los tiempos y las sazones están en su sola potestad. ¿De quién? Del Padre. Y si Dios todavía nos da vida en esta tierra, tenemos que vivir en obediencia a la palabra del Señor. Tenemos que vivir en obediencia a Dios. Y si Dios quiere que me quede una semana, pues una semana tengo que cumplir con mis responsabilidades de padre. Tengo que cumplir con mi responsabilidad en el hogar. Y el texto está diciendo, si alguno no provee para los suyos, hablando de su familia, y mayormente para los de su casa, hablando de esposa e hijos, dice, es peor que el incrédulo y ha negado la fe. Entonces, si yo quiero esperar a Dios, yo tengo que ver por el área terrenal. Y Dios tiene que hallarme siendo responsable como padre, como esposo. Porque no me voy a encerrar en el cuarto a orar y ayunar, pudiendo proveer para mi hogar. Porque de repente es el caso de alguien que puede trabajar en el sector salud, en el sector alimenticio o en el sector económico. Pero dice, bueno, como ya Cristo viene, mejor ya no voy a trabajar. Eso es negar la fe. Porque ¿qué alimento van a tener en mi hogar? ¿Qué alimento voy a dar en mi familia? Mira, la familia quiere un techo donde vivir. Quiere ropa que vestir. Quiere alimentos diarios. Y si Dios me permite trabajar, si Dios me permite vivir, tengo que vivir de acuerdo a su palabra. Porque lo importante es que Dios nos halle en obediencia. Esto no es una religión. Esto es una relación con Dios donde Él manda y nosotros obedecemos. Y su palabra dice que tenemos que proveer para nuestro caso. Y Dios es el que nos va a abrir puertas. Y Dios va a tocar corazones. Y Dios va a tener que, alabado sea el nombre del Señor, determinar hasta cuánto nos permite estar en esta tierra como iglesia. Hasta que suene la trompeta y nos vayamos. Pero mientras no suene la trompeta, hay un estilo de vida establecido por Dios en cuanto a nuestros asuntos terrenales. Eso ya está determinado por Dios. Y si yo no lo cumplo, de nada me sirve orar. De nada me sirve ayunar. De nada me sirve estar diciendo, Señor, aquí estoy, no salgo de mi cuarto para no pecar. Pero si no soy el proveedor, pudiéndolo hacer, si pudiendo enseñarle a mis hijos, no quiero enseñarles los estudios seculares, entonces, ¿qué obediencia, qué tipo de fe es la que tengo? Entonces tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de ser los proveedores del hogar. Tenemos una responsabilidad familiar. Pero también tenemos una responsabilidad laboral. Si Dios nos permite trabajar, ya en el área familiar tenemos una responsabilidad, pero como trabajador tenemos otra responsabilidad, poniendo como ejemplo estos dos casos. Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Gloria al Señor. Colosenses 3, 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo 23, si leemos el contexto del 22, está hablando de un área laboral, del siervo con su amo, del trabajador con su jefe. Y dice que cuando se trata en asuntos laborales, hay un estilo de vida marcado por el Señor. Porque es desobediencia. Aquí no es que haga las cosas a mi manera, no es como yo pienso, sino como Dios manda en su palabra. Y su palabra dice, todo lo que hagáis,
hazlo de corazón como para el Señor. Si yo vendo una tienda, poniendo como ejemplo, yo tengo que tratar al cliente como si tratara al mismo Cristo. Eso significa que no voy a abusar con los precios. No voy a robarle en el peso. Tengo que tratarlo con amabilidad. Porque dice que la forma como debo tratar a esa persona y como debo atender a esa persona, dice, hazlo como si fuese para el mismo Cristo Jesús, al mismo Señor. Y si yo tengo mis jefes, tengo que respetar a los que están por encima de mí. Como si fuese el mismo Señor al que estoy tratando. ¿Cómo yo lo hago? Con honradez, con rectitud, con amabilidad, con paciencia, con respeto. ¿O lo hago simplemente a mi manera? Es un asunto de obediencia. Eso hace que yo muera y que Cristo vive en mí. Porque Cristo dio el ejemplo. Entonces, el texto bíblico está diciendo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. No es para el Señor porque lo estamos haciendo al hombre, pero dice, hazlo como si fuese al mismo Señor Jesucristo, a quien lo estás atendiendo, a quien lo estás obedeciendo, el que te ha dado el trabajo. Cuán importante es entender eso, mi amado. Tenemos que aprender a tratar a los demás. Y eso demuestra lo que tenemos en el corazón. Gloria al Señor. Gloria a Dios, muy bien. Vamos a ver un tercer punto y tenemos que ver en el área, en lo que respecta a la obra del Señor también, ¿no? Hemos visto en lo espiritual, en lo terrenal, pero tenemos que ver también en el área misionera o que tenga que ver, pues, o que tiene que ver con la obra del Señor. Hay un problema que enfrentamos como iglesia, que estamos como las vírgenes, como las 10 vírgenes. Un adormecimiento. Muchos creyentes piensan que están de vacaciones en este tiempo. Muchos creyentes pensamos de que es un tiempo de dormir hasta que cante el gallo y nos levante. Y hemos dejado de servir al Señor, hemos dejado de trabajar para el Señor, hemos dejado, alabado sea el nombre del Señor, estar activos. Es un tiempo donde el dolor, la tristeza, donde la necesidad, donde los problemas están atacando y destruyendo el corazón y la mente del hombre. Y es donde más la iglesia tiene que alumbrar en medio de esta oscuridad. Es donde más la iglesia tiene que estar activa. Es donde más tenemos, mis amados, que estar trabajando, llevando sanidad a los corazones, donde tenemos que estar llevando, mis amados, alabado sea el nombre del Señor, restauración a las vidas. Hay tanto daño ahorita en el corazón del mundo entero, de los hogares, de las familias, de los matrimonios, de la juventud. Frustración por las necesidades que pasan, dolor por las pérdidas de los familiares, temores por la enfermedad. Y la iglesia, mi amado, muchas veces hemos caído en un sueño espiritual. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente el pastor tiene que predicar. Pero esto no es una labor del pastor. Pablo dijo, el Señor, dice, instituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, dice, con un propósito para edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para que cada creyente aprenda a servir al Señor. Y la persona que tiene relación con Dios, la persona que tiene comunión con Cristo, no puede quedar estéril. No puede dejar de producir, no se estanca. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. dice así la palabra del Señor.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está diciendo la evidencia más grande de que, dijo el Señor Jesucristo, de que yo esté en alguien y que alguien esté en mí, que tengamos comunión, dice, es que lleva mucho fruto. Cristo vino a quitarnos la esterilidad, la incapacidad de producir para el reino de Dios. El Señor vino a quitar toda esterilidad que nos limitaba y nos estancaba y nos llevaba a estar de brazos cruzados para los propósitos y planes de Dios. Por eso es que la iglesia es un organismo vivo, que está en constante actividad y no se detiene. ¿Y por qué no se detiene? Porque tiene comunión con Dios. El mundo se puede detener, las religiones se pueden detener, pero la iglesia no se detiene. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo y Cristo está activo las 24 horas del día trabajando. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. El Señor, alabado sea el nombre del Señor, no está de brazos cruzados, y como es la cabeza, su cuerpo también está activo. Y es necesario, mis amados, que despertemos del sueño espiritual, que despertemos de este letargo espiritual, de este adormecimiento en que muchas veces hemos caído como creyentes. ¿Y por qué? Porque, alabado sea el nombre del Señor, es cierto que no hay cultos, pero sí hay necesidad, y donde hay necesidad está el cuerpo de Cristo trabajando. Amén. Y alabado sea el nombre del Señor. Hay dos áreas en las cuales tenemos que trabajar. Una es la familiar. Hebreos capítulo 11, versículo 7. El cuerpo de Cristo, la iglesia, el creyente verdadero, el que tiene una fe verdadera, Pablo decía una fe no fingida, ¿qué hace en este tiempo? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y aquí podemos entender con claros ejemplos qué es lo que produce la fe en un corazón. La fe verdadera en un corazón, ¿qué produce? Y por eso que usted va a encontrar que cada versículo dice por la fe y por la fe actuaron de esta manera. Y en el versículo 7 dice que por la fe Noé, esa fe que tiene que estar en el corazón de cada creyente, dice por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, dice, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cuándo se origina la fe en un corazón? Cuando el hombre entiende la palabra del Evangelio. ¿Y cuál es la palabra del Evangelio? De que el hombre no tiene posibilidad de acercarse a Dios y está bajo condenación por causa del pecado, que si muere se va simplemente al lugar de tormento. Pero gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, y ahora por Él, reconociendo nosotros nuestra condición y yendo a Él para que nos socorra, tenemos entrada por medio de Él a Dios. Pero cuando yo logro entender mi condición pecaminosa y el peligro de estar en pecado que me condena al infierno, entonces he corrido a Dios, al Señor Jesucristo, para que me limpie y yo le sirva a Él. Pero cuando llego a ese entendimiento, la primera preocupación que produce esa fe es que así como yo ahora tengo salvación en Cristo Jesús, quiero que mi familia se salve.
quiero que mi esposa se salve, quiero que mis hijas se salven. Eso produce la fe verdadera. La fe verdadera no es egoísta. La fe verdadera, alabado sea el nombre del Señor, no piensa en uno mismo solamente. Por eso que Hebreos está diciendo que por la fe Noé, una vez que oyó acerca de que venía juicio a la tierra, se venía el diluvio y que la gente estaba condenada a morir si es que no entraba al arca, y el arca es tipo de Cristo, que hay que entrar, alabado sea el nombre del Señor, hay que ir a Cristo para ser salvados de la condenación. Noé escuchó y empezó a preparar el arca, pero ¿con qué preocupación dice el texto? Para que su casa se salve. Él no solamente se quería salvar, miraba a su familia, ¿cómo está? ¿Cómo está? Tengo hijos, tengo esposa, tengo nueras. Y por eso es que dice que el arca entró la esposa, entraron los hijos y entraron las nueras. Los 8 entraron. Y la iglesia hoy tiene una labor familiar que desarrollar. Tengo que ver cómo están mis hijos, cómo está mi esposa, cómo está mi esposo, y empezar a preparar el arca para que se salve. Tengo que empezar a orar y ayunar y estudiar y hablarles, orando al Señor que ese consejo que le damos, Dios lo haga entender. Hay que preparar el arca para que se salven. La fe produce eso. Hay trabajo. No es simplemente estar en nuestra casa y oro y entro a orar y listo. No, hay un trabajo que hacer. Un trabajo intercesor y un trabajo expositivo de la palabra. Tenemos que predicar y predicar a la familia. Pero también hay una labor social que hacer. En Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo está diciendo algo, que la iglesia trabaja en la extensión del reino a través de la predicación. Pero para sembrar las semillas se necesitan 2 cosas: la oración y la exposición de la palabra. Y la iglesia tiene que moverse en esto. La iglesia tiene que estar orando. ¿Por qué? Señor, usa a tus siervos, usa mi vida. Señor, pon palabra en mi boca, ayúdame a leer tu palabra, ayúdame a entenderla, Señor, que todo lo que tú me has enseñado, Padre, ayúdame a recordarlo. ¿Cuántos cuadernos de apuntes, de prédicas hay? Habemos creyentes que tenemos 6, 7 cuadernos de temas guardados, empolvados. Y hemos estado por tiempo apuntando temas para guardarlos simplemente. Y tenemos el material, tenemos el agua para compartir, para calmar la sed de tanta gente, pero la tenemos guardada. Y hay una labor social a través de la predicación que hay que hacer. Pero también, mis amados, hay una labor social a través de la ayuda material. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay una exhortación aquí, que como creyentes y como iglesia, si alguien sabe amar, es la iglesia. Porque en la iglesia es derramado el amor de Dios en su corazón. El amor del ser humano es egoísta. Pero cuando Pablo habla del amor de Dios que es derramado en el corazón de cada creyente por medio del Espíritu Santo, dice, ese amor no es egoísta, no busca lo suyo. Y por eso es que Juan está diciendo, pero el que tiene bienes, si Dios te ha bendecido, compártelo.
Dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, tener necesidad, y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No está Dios. La iglesia no solamente ve por su casa, sino que tenemos que entender que lo que tenemos lo tenemos de Dios. ¿Pero lo tenemos de Dios para qué? Para que veamos las necesidades de nuestra casa, pero también las necesidades de otros. Extendiéndonos la mano, demostrando el amor de Dios. Porque dice, ¿cómo morará el amor de Dios si cierra el corazón? Si nomás piensa en sí mismo solamente. Si mira su propia necesidad y no mira a su hermano, su hermana que está pasando también necesidad. Que así como usted y yo queremos comer, también tenemos hermanos que quieren comer, pero no tienen. Y si Dios nos ha bendecido, tenemos que compartir. La iglesia tiene que estar activa en este tiempo. Cada creyente tiene que estar activo, tiene que demostrar que Cristo vive en él. Y el Señor Jesucristo no solamente predicaba, sino que cuando él vio la multitud que tenía hambre, le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿y dónde sacaremos con las justas de ahí estos pancitos y estos peces? Y se miraban entre ellos, quizás somos 12, no nos va a alcanzar ni a nosotros. El Señor dijo, no, yo lo multiplico. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la función del cuerpo de Cristo. Vivir conforme a su cabeza, y nuestra cabeza es Cristo. Mis amados, no podemos estar de brazos cruzados. Tenemos que despertar del sueño espiritual. Tenemos que levantarnos. Como le decía, no es una función pastoral, es una función de cada creyente, de cada hombre y mujer, donde mora Cristo en su corazón. Por eso es que el Señor Jesucristo, en Lucas 21, el Señor hace un llamado y una exhortación a los tiempos postreros. En el versículo 28. ¿Qué dice la palabra? 21-28 dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, el Señor dice dos cosas. Erguíos. La palabra erguíos significa enderezarnos, estar derechos. Porque a veces hemos andado torcidos delante del Señor. La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser refinada en fuego. Y el fuego, mis amados, son las adversidades que acontecen en nuestra vida y que tienen que producir en la iglesia una purificación, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Gloria a Dios. Y el Señor dice, hay que erguirnos, hay que enderezarnos. ¿Qué cosas están torcidas en nuestra vida? ¿Qué cosas estamos siendo torcidas en cada área de nuestra vida? Ya es tiempo de caminar derechos delante de Dios, por sendas derechas para nuestros pies. Y lo segundo que el Señor está diciendo es levantar vuestra cabeza. Poner nuestra confianza en el Señor. Poner nuestra mirada en el Señor. Entender, dice que tenemos que tener una prioridad por lo espiritual. Por eso es que más adelante dice que no se cargue nuestros corazones de embriaguez y de los afanes de esta tierra. O sea, que venga de repente, dice, alabado sea el nombre del Señor, sobre vosotros aquel día y nos haya desapercibidos. Mis amados, si tiene a Cristo en el corazón, si yo tengo a Cristo en el corazón, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está activo. No está durmiendo. Levantémonos, mis amados. Extendamos el reino. Si usted no puede predicar, tome la prédica y compártela a sus contactos. Haga correr el mensaje. Haga correr la palabra. Que no se estanque. Pablo decía a Timoteo, encarga a hombres fieles que también le hablen a otros, porque tiene que correr la palabra, no se puede estancar. Si tanto nos costó a nosotros llevarla y usted que la oiga no puede morir ahí, tiene que seguir corriendo.
Porque hay gente que necesita del consejo de Dios. Hay gente que necesita de la palabra de Dios. Y si usted escucha y lo deja ahí, simplemente está estancando que el agua corra. Levantémonos, mis amados. Hay mucho que hacer en la obra del Señor en este tiempo. Hay abundancia de necesidad física, espiritual, emocional, material. Y nosotros, el Señor nos ha encargado la medicina. Medicina que puede curar el mal de este mundo. Y no podemos guardarla. Mis amados, tenemos que enderezar nuestra vida delante del Señor. Porque Él nos conoce. Pablo dice, el Señor conoce a los que son suyos. Tenemos que enderezarnos, pero también levantar nuestra mirada a Él, poner la mirada en Él, poner nuestra confianza en Él, porque aunque todo nos falle, Él no nos va a fallar. Él es el que nos capacita y nos equipa. Él es el que provee para que usted y yo podamos producir para Él. El Señor Jesucristo dijo, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por esta bendita palabra que el Señor nos hoy ha permitido, por supuesto, a aprender, ¿no?, de cómo debemos de vivir en estos tiempos finales, en estos tiempos postreros. El Señor dijo que todas las señales iban a ir cumpliendo. Y es cierto, Cristo viene. Nosotros lo creemos, lo predicamos y lo esperamos. Así que ya sabemos cómo vivir entonces en estos tiempos postreros según la palabra del Señor. Y esperamos que con la ayuda del Señor Dios nos dé más entendimiento cada día más para poder comprender y vivir como a Dios le agrada. Vamos a hacer una oración y creo que cada uno de nosotros somos conscientes quizá en qué hemos estado mal. De repente hemos estado mal en el área espiritual, porque quizá no hemos estado orando. Como decía nuestro pastor, esta situación de la pandemia y de los días que estamos de cuarentena, para la iglesia no es un asunto de vacaciones, es un asunto de estar en una constante búsqueda con Dios. Entonces, quizá durante todo este tiempo nos hemos estado entreteniendo en otras cosas y no hemos estado buscando de Dios como debe ser. Entonces es tiempo de pedir perdón a Dios. Si quizá no he estado orando, no he estado ayunando o no he estado leyendo la Biblia, no he estado meditando en la palabra del Señor. Quizá en el área terrenal no he estado cumpliendo con mi responsabilidad de padre, no he estado cumpliendo con mi responsabilidad como hijo, obedeciendo a mis padres. O sea, hay tantas cosas que debemos ver y que se nos enseña a través de la palabra y que le hemos estado ofendiendo a Dios. O quizá en el área misionera, en lo que respecta a la obra del Señor. Es cierto, como decía nuestro pastor, de que ustedes, mis hermanos, que nos permiten llegar a través de las redes sociales, usted está escuchando el mensaje y quizás usted diga, pero yo no sé predicar. Pero usted puede compartir a través de esta predicación, de este video, compartirlo con otros. Ahora es tan fácil que usted presione y ponga compartir ahí en el Facebook y prácticamente está compartiendo para todos los contactos y está permitiendo que ellos también escuchen la palabra. Entonces, hagamos esa obra misionera. Quizás no podemos salir a la calle, tocar puertas y evangelizar. No podemos tomar un megáfono o conectar unos parlantes y salir y hacer una campaña. Pero lo que sí podemos hacer ahora es, a través de las redes sociales, compartir la palabra de Dios. Mandar un mensaje de texto con un texto bíblico de la palabra del Señor. Podemos hacer este trabajo misionero de ayudar, como decía la palabra del Señor, que si yo tengo, porque yo pues voy a bendecir, porque tengo también, y quizá yo tengo poco, pero quiero bendecir a otra persona, lo voy a hacer. Pero quizá en mi corazón, y Dios sabe, que quizá en esa área de mi vida yo le he estado ofendiendo. Entonces es ahora donde tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tú sabes, y yo soy consciente, y tú eres consciente, en que en área de nuestras vidas le hemos ofendido a Dios. Quizá en el área espiritual, o terrenal, o misionera. En esta hora vamos a orar al Señor. Y ahí donde estamos vamos a orar a Dios y también a pedirle perdón de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios bendito, por la palabra. Tú eres tan grande, tan maravilloso que nos hablas día tras día. Gracias por hacernos comprender. Gracias por hacernos entender.
Gracias, Dios bendito, por usar a tu siervo, Padre. Úsalo, Padre, cada día. Y usa también a mis hermanos que están escuchando este mensaje para poder compartirlo con otras personas, con quizá con nuestros familiares que no son creyentes, y a través de las redes sociales compartir este video o compartir un video de una predicación con ellos para que puedan llegar a conocer tu palabra. Perdónanos si quizá, Dios mío, espiritual de buscar como debemos de buscarte, Señor, nos hemos descuidado, quizá en la oración, quizá en la lectura de la palabra, quizá en el ayuno, Señor, en la búsqueda que tenemos que tener constantes a ti, y hemos descuidado quizá por afanarnos o entretenernos en otras cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos si en el área terrenal, Señor, quizá nos hemos descuidado. Ayúdanos. Es cierto que no podemos salir a trabajar, pero sabemos también que tú eres nuestro proveedor, y que cuando tú nos proveas aún, Señor, también tenemos que proveer para los suyos, para los que están en casa, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Tú eres el único y soberano, y te pedimos perdón de todo corazón, y que esta palabra puede hallar cabida en cada corazón de cada persona que lo escuchó. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria es el nombre del Señor. Hemos llegado a la parte final de esta enseñanza de la palabra de Dios, y como todos los días, mañana, por supuesto, nuevamente estamos a través de las redes sociales a partir de las 8 de la noche. No se olvide de seguirnos a través del Facebook, nuestro amado Pastor Ronald Medina, y por supuesto a través del canal de YouTube Dios te habla. Les estaremos esperando y orando, por supuesto, cada día para que el Señor nos siga ayudando a seguir haciendo su obra. Que Dios le bendiga, y nuestro hermano Pastor Ronald también con sus palabras finales. Bien, mis amados, dando gracias a Dios. Ha sido un privilegio, una bendición poder compartir con ustedes el consejo de la palabra, animándolos. Como dice la palabra del Señor, a que con propósito de corazón permanezcamos fieles al Señor. El Señor viene, y viene por usted y por mí, si es que nos preparamos, porque viene por una iglesia preparada. Y eso es lo que estamos haciendo, y anhelamos que cada uno de vosotros haga. La paz del Señor. Dios me los bendiga.